Hola amigos de YouTube, una vez más aquí trayéndoles material importante, material que espero que les sirva. Hoy vamos a hablar de función cuadrática, un tema en matemática con cierta dificultad, pero no tanta. Por supuesto que es más complejo que las funciones lineales, pero vamos a hablar en este tutorial un poco de función cuadrática. Las cosas más importantes, por supuesto que hay más. En otro video vamos a explicar los diferentes tipos que hay de función cuadrática, pero aquí vamos a ver algo general, algunas gráficas, algunos ejemplos para que ustedes el día que tengan que graficar no se bloqueen y no piensen que no les va a poder salir. Bien, esta es la forma de una función cuadrática, esta es la forma polinómica, existen otras dos, pero bueno, las vamos a ver en otros videos. Y igual a ax cuadrado más bx más c. Fíjense que bueno, una función cuadrática generalmente tiene estos tres términos. El primer término es el término cuadrático, ax cuadrado. El segundo término le dicen el término lineal. Y el tercero es un número solo representado por c. Es un número, puede ser una fracción también, que es el término independiente. ¿Sí? Recuerden que en función lineal la forma era y igual a ax más b, donde b era el término independiente, la ordenada del origen. Aquí la ordenada del origen va a ser c, ya vamos a ver en las gráficas cómo queda. Otras formas de la función cuadrática son estas dos. Es decir, la c puede estar o no, o el término bx puede estar o no. Fíjense, donde dice y igual a ax cuadrado, es una función cuadrática. ¿Sí? Solamente tiene el término cuadrático, pero en todas el término que sí o sí debe estar es el primero, el término cuadrático. Justamente ese x al cuadrado es el responsable de que estemos hablando de una función cuadrática. ¿Sí? Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Es la función, le dicen la función madre, ¿no? Es la más sencilla de las cuadráticas, que es y igual a x cuadrado. ¿Cómo se grafica esto? Esto es una parábola, ¿sí? Van a ver que todas tienen forma parabólica. La gráfica de una función cuadrática es una parábola. En este caso es una parábola ascendente, ¿sí? Existen también algunas que son invertidas, es decir, sería al revés. Esto es cóncavo y a veces hay algunas que son convexas. Bien, antes de graficarla, lo ideal es armar una tabla de valores donde a x, que es la variable independiente, le asignamos algunos valores negativos, el 0 y otros positivos. Esos valores reemplazados en la función cuadrática, que es x al cuadrado, nos van a ir dando los valores de la y. Por ejemplo, menos 5. Si yo hago menos 5 al cuadrado me va a dar 25, porque recordemos que el menos al cuadrado se transforma en positivo, ¿sí? Por eso para el menos 5 da 25 y para el 5 positivo también da 25. Lo mismo pueden hacer con el 4, con el 2, 4 al cuadrado 16, en fin. No hay que tener tantos valores para ya tener la forma, saber la forma que va a tener la función cuadrática. Es una parábola. Fíjense que el eje y en este caso la corta exactamente por el medio, ¿sí? El eje vertical que corta la parábola por el medio se llama eje de simetría. En este caso el eje de simetría es el mismo eje y, ¿sí? Que pasa por x0. Esto que ven abajo es el vértice de la parábola, ¿sí? La puntita. ¿Mm? Y bien, esta es una parábola de ramas ascendentes. El término cuadrático, fíjense, ¿por qué les digo que algunas son ascendentes y otras serían al revés? Es decir, convexas. Cuando el término A, ¿sí? El término A, este que está acá, es positivo, por ejemplo, 2x cuadrado, así sea una fracción, no importa, pero si A es positivo, la parábola va a ser con las ramas abiertas hacia arriba. Si el término A fuera negativo, nos hubiera dado mirando para abajo las ramas, ¿sí? Eso es algo que pueden tener en cuenta. Otra cuestión, en este caso, x cuadrado, fíjense que no tenemos término lineal, no tenemos b ni tenemos c. Cuando no existe el término lineal b, la parábola no está corrida para los laterales, ¿sí? No está corrida para los laterales, está justo en el medio, ¿sí? En el medio y el eje y la corta por la mitad. De la misma manera, cuando no existe c,
¿sí? No existe C, no hay ordenada al origen. La parábola corta exactamente en 0. 0 de X y 0 de Y. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo, el segundo ejemplo. Bueno, acá vemos que existe un C, existe un B, B vale menos 2, C vale menos 8 y A vale 1. Si acá no hay un número es el 1 y 1 positivo. Por lo tanto, si es positivo, esperamos de nuevo que las ramas sean ascendentes. Pero fíjense, ya no, el eje Y no la corta en 2. El eje de simetría está desplazado. No está acá graficado, pero es un eje vertical que corta exactamente en 2 a la parábola, pasa por el vértice. Ya vamos a ver más detalles. Acá también se armó, amigos, una especie de tabla, una tabla de valores, el menos 3, el menos 2, el menos 1. Fuimos reemplazando, pero ojo con esto. Si yo tomo el menos 3, por ejemplo, cuando x vale menos 3, lo reemplazo acá, pero también lo voy a reemplazar de este lado, no solamente en x al cuadrado, sino en la segunda x. Es decir, menos 3 al cuadrado me da 9. Acuérdense, 9. Menos 2 por menos 3 me da más 6, porque es menos por menos. Ahí ya tengo 9 más 6, 15. Y si a 15 le saco 8, me da 7. Es decir, tengo que hacer todo ese cálculo para obtener el valor de y, que vale 7. Bien, y así armo toda la tabla. Y me da esta gráfica. Ustedes dirán, ¿cuántos números tengo? Bueno, no es muy práctico, le voy a decir la verdad. Tabla de valores se maneja al principio, pero es algo que ya mucho no se está usando. Lo que usamos para las parábolas son los puntos característicos. Si yo tengo en claro los puntos característicos, que son el vértice, que es la punta que está aquí abajo, la ordenada al origen, que es el punto donde corta el eje Y. Fíjense, el eje Y, la gráfica corta exactamente donde dice Y menos 8. ¿Lo ven acá abajo? Ahí dice menos 8. Corta justo en menos 8. No es una casualidad. Si ustedes miran la función, acá dice menos 8. Es decir, el término independiente que es el C nos dice dónde corta nuestra gráfica al eje Y. Y ahí está en menos 8. Ese es un punto característico. El otro es el vértice. El vértice. ¿Sí? Que es ahí. Ese vértice, por supuesto, hay que determinarlo. Y el otro son las raíces. Son los puntos por donde la parábola corta el eje X, que es el horizontal. Fíjense que acá corta en menos 2 y en más 4. ¿Cómo determino esos puntos? Fácil, con la ecuación de Bhaskara. Bhaskara, bueno, fue un matemático de origen hindú, de la India, un matemático indio que fue un verdadero genio y entre sus máximos trabajos fue la invención de la ecuación de Bhaskara. ¿Para qué sirve? Volvamos a la ecuación. X cuadrado menos 2x menos 8. El A vale 1, el B vale menos 2 y el C vale menos 8. Si yo tomo estos tres valores y lo reemplazo en este choclo, bueno, el que nunca lo vio le va a parecer muy complejo, pero es menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Lo único que tenemos que hacer, amigos, es donde dice B, A y C, ir reemplazando por los números 1, menos 2 y menos 8. Vamos a hacerlo de a poco. Fíjense, B tiene un signo negativo, o sea que si B vale menos 2 va a ser menos menos 2. Por eso me da más 2. ¿Sí? Después, menos 2 al cuadrado es más 4. Menos 4 por A por C, A es 1 y C es menos 8. A es 1 y C es menos 8. Y 2 por A. 2 por 1 es 2. ¿Sí? Vamos reemplazando. Ahora, bueno, 4 por 1, 4 por 8, 32. Pero menos por menos es más, o sea que me queda más 32. Le sumo 4, me queda raíz cuadrada de 36. Fíjense que sigo manteniendo el más y el menos, eso lo voy a dejar para lo último. Raíz cuadrada de 36 es 6. Y acá, fíjense cómo se achicó. Miren lo que, miren lo que era, amigos, y ahora está achicado. 2 más 6 es 8. Opero con los dos signos. Con el positivo, 2 más 6 es 8. 8 sobre 2, 4. Ya tengo un valor, x4. El otro, 2 menos 6 menos 4, y menos 4 sobre 2 es menos 2. Ahí está el otro valor. Dos valores de x. Uno es menos 2 y otro es 4. Esos son las raíces. Si ustedes se fijan en la gráfica, ¿dónde cortó? En menos 2 y en más 4. ¿No es fantástico?
Ya está. Es más, las calculadoras científicas de hoy en día, si las saben manejar, lo único que tienen que hacer ustedes es poner el valor de A, B y C y la calculadora automáticamente les va a dar ¿qué cosa? Las raíces, ¿sí? O sea que ya teniendo las raíces, menos 2 menos 4, teniendo la ordenada del origen que es 8, menos 8, ya tenemos este punto, vamos trazando y nos falta el vértice que vamos a ver ahora. El vértice es, el vértice, bueno, lo vamos a ver en este ejemplo 3, que está muy bueno. Fíjense que en este caso la parábola no toca el eje X, no tiene raíces. Ustedes no se pongan mal, si un día aplican la ecuación de Bhaskara, como hicimos recién, y no les dan las raíces porque capaz le da raíz cuadrada de un negativo, en matemática no existe raíz cuadrada de un negativo. Entonces, si ustedes hacen toda esta cuenta y en vez de 36 les hubiera dado menos 36, amigos, no existe raíz cuadrada de un negativo, por lo tanto no existen las raíces reales, simplemente son imaginarias. Cuando en una ecuación cuadrática no hay raíces reales, la gráfica va a ser una parábola que no corta el eje X, es como que está colgada, como la que ven aquí. Si ustedes aplican una tarea para ustedes, apliquen Bhaskara para esta ecuación y se van a dar cuenta de eso. A vale 1, B menos 4 y C más 9. Apliquen Bhaskara, como hice yo acá, y se van a dar cuenta de que no van a encontrar valores de X reales. Eso significa que esta parábola no toca el eje X. Pero fíjense, ordenar el origen 9. ¿Dónde toca el eje Y? Entre 8 y 10. Fíjense que toca perfectamente en 9. Así que en estos casos sí o sí hay que saber el vértice. El vértice se saca con esta fórmula. Es menos b sobre 2a, es decir, el término b, que para nosotros es menos 4, sería menos 4 sobre 2 por a, que es 2 por 1, 2. Menos por menos es más, sería 4 sobre 2, 2. El vértice en x es 2, que significa que la punta de la parábola, si yo bajo, toca en x igual a 2. ¿Se dan cuenta? Está a la altura de x2. Pero no sé a qué altura está en y. No tengo el vértice en y. Es fácil. Tomo el valor 2 y ¿saben dónde lo reemplazo? En nuestra ecuación madre. Es decir, pongo 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 9. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 9. Me queda 4 menos 8 más 9. Menos 4 más 9 es 5. Si ustedes se fijan en el dibujo, este vértice, ¿sí?, da exactamente a la altura de 5, ya que está entre 4 y 6 en el eje Y. Es decir, que teniendo el vértice y la ordenada del origen, ya podemos trazar una gráfica. Y ustedes me dirán qué hago con el lado derecho. Es fácil, porque si el eje de simetría... les comento, el eje de simetría pasa por 2. El eje de simetría siempre pasa por el vértice en X, amigos. Siempre. Es decir, tracen una línea imaginaria, la pueden dibujar ustedes, que va a pasar exactamente por 2. Si a ustedes les piden la ecuación del eje de simetría es x igual a 2. Como en otra parábola anterior hubiera sido, si ustedes se fijan acá, tendrían que sacar el vértice en x haciendo menos b sobre 2a. Sería menos b, b es menos 2, así que nos va a quedar más 2. Más 2. El a es 1, ¿sí? Así que 2 por 1, 2. 2 sobre 2 es 1. El vértice en X daría 1 y entre 0 y 2 fíjense que el 1 cae exactamente en el vértice de la parábola. Por lo tanto, el eje de simetría en esta gráfica sería X igual a 1. ¿Sí? Bueno amigos, ya saben bastantes cosas, tienen herramientas para graficar una parábola. En otro tutorial vamos a hablar más de otro tipo de función, o sea, es la misma función cuadrática pero tiene otras maneras. Hoy vimos la forma polinómica, que es esta. La forma polinómica es la que vimos acá. En otro tutorial vamos a ver la canónica y la factorizada con mayores ejemplos, como también podemos hacer una parábola que mira hacia abajo, en fin. Traten de hacer ustedes, reconstruir de nuevo estas parábolas, grafíquenlas. En el programa Excel se pueden graficar, pero nunca está de más que lo hagan con la regla, con un lápiz, en un papel. Amigos, la verdad que fue un placer haberles traído este nuevo video. Les mando un abrazo. Pueden contactarme al siguiente mail o
suscribirse a mi canal. Con mucho, mucho gusto les voy a contestar todas sus dudas y comentarios. Bueno amigos, les mando un abrazo enorme y mucha suerte en los exámenes. El Santo. Un abrazo grande.